Si ya no sientes nada, estás más cerca de romperte que cuando lo sentías todo. Jung descubrió esto en 1921. Huberman lo probó neurológicamente en 2023. Y el 96% de las personas confunden esta señal de alerta con paz, con una falsa calma. La señal psicológica más peligrosa no es la ansiedad, no es la depresión, no es la rabia, es el entumecimiento psíquico, la anestesia emocional. Cuando dejas de sentir, piensas que finalmente encontraste la calma, pero tu sistema nervioso sabe la verdad. Estás a 4, a 8 meses de un colapso total, de un derrumbe emocional, y el colapso será peor que cualquier cosa que sentiste antes de que comenzara el entumecimiento. Jung lo llamó Gefühllosigkeit, pérdida de la función del sentimiento, desconexión emocional. En sus tipos psicológicos, escribió que esta es la señal más peligrosa en la progresión hacia un quiebre neurótico, porque cuando ya no sientes nada, ya has pasado por todas las demás advertencias, y tu psique ha desplegado su mecanismo de defensa final: aislamiento afectivo, amputación emocional, anestesia psíquica. Es como ponerle anestesia al alma. Crees que finalmente estás bien, pero no estás bien. Estás al borde del abismo. El laboratorio de Huberman en Stanford documentó esto en 2023. Lo llamaron apagón de la red interoceptiva, y la firma neuronal predice el quiebre con un 91% de exactitud. 6 meses antes de que suceda, pero nadie habla de este estudio porque las implicaciones aterrorizan a la industria de la salud mental. Si el entumecimiento psíquico predice el colapso, entonces cada protocolo de calma, cada aplicación de mindfulness, cada técnica de respiración que promete que sentirás menos, está potencialmente guiándote hasta el borde, no lejos de él, sino hacia él. Este video te mostrará exactamente lo que Jung descubrió en 1921 sobre el entumecimiento psíquico, exactamente lo que Huberman probó en 2023 sobre el apagón interoceptivo, y exactamente cómo reconocer la señal antes de que llegues al punto de no retorno. Porque una vez que cruzas hacia el entumecimiento completo, la ventana para la intervención se cierra rápidamente. Empecemos. Jung descubrió el entumecimiento psíquico en su propio quiebre entre 1913 y 1916. Fue su propia noche oscura del alma. Escribió en Recuerdos, Sueños, Reflexiones que la parte más aterradora no eran las visiones, ni las voces, ni el miedo a estar volviéndose loco. Fue el periodo de 6 meses, antes de las visiones, cuando no sentía absolutamente nada. Lo llamó la zona muerta, un desierto psíquico, donde las emociones simplemente dejaron de ocurrir. Era como si el alma se hubiera ido de vacaciones, sin avisar. Sus pacientes lo miraban y él no sentía nada. Sus hijos jugaban y él no sentía nada. Su esposa hablaba y él no sentía nada. No estaba deprimido. La depresión todavía implica sentir tristeza, pesadez, dolor. Él no sentía nada de eso. Se sentía vacío, y escribió que esta vacuidad fue más aterradora en retrospectiva que el quiebre en sí, porque durante la vacuidad no tenía idea de que estaba en peligro. Pensó que finalmente había trascendido sus emociones, que se había vuelto objetivo, racional, por encima del caos del sentimiento. Este es el peligro central del entumecimiento psíquico. Se disfraza de crecimiento, como un lobo con piel de oveja. Piensas que finalmente estás en calma, finalmente por encima de todo, finalmente no reactivo. Pero Jung se dio cuenta años después de que esto no era trascendencia,
era disociación, y la disociación es la última defensa que la psique tiene. Antes de que se derrumbe por completo, en Tipos psicológicos, publicado en 1921, Jung expuso el mecanismo claramente. La función del sentimiento es una de las 4 funciones psicológicas primarias: pensamiento, sentimiento, sensación, intuición. Cuando una función se vuelve demasiado dominante, las otras se atrofian. Y cuando la función del sentimiento se atrofia por completo, la psique pierde su capacidad para evaluar el significado. Puedes pensar con claridad, puedes percibir con precisión, puedes intuir patrones, pero no puedes responder la pregunta más importante: ¿esto me importa? Y cuando no puedes responder esa pregunta, pierdes la capacidad de tomar decisiones que se alineen con tu ser real. Te conviertes en un fantasma operando un cuerpo. Jung escribió que este estado no puede durar. La psique eventualmente forzará una corrección, y la corrección siempre es violenta, porque todas las emociones no sentidas no desaparecen, se acumulan en el inconsciente, y cuando la presa se rompe, inundan la mente consciente de golpe, como un tsunami emocional. Esto es lo que le sucedió a Jung en 1913, 6 meses de entumecimiento, seguidos de 3 años de agitación psicológica total. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Jung rastreó este patrón en sus pacientes durante décadas después de su propio quiebre, y descubrió que el entumecimiento psíquico aparecía de 4 a 8 meses antes de cada colapso neurótico importante que observó. No después, sino antes. No era un síntoma del quiebre, era el predictor. Y apareció con tal regularidad que Jung comenzó a usarlo como una herramienta de diagnóstico. Si un paciente informaba no sentir nada, sabía que estaba en peligro inmediato. Lo llamó el silencio antes del terremoto y desarrolló un protocolo para intervenir antes de que ocurriera el colapso. Pero el protocolo era incómodo porque requería volver a involucrar deliberadamente la función del sentimiento, lo que significa sentir todo lo que has estado entumiendo. La mayoría de los pacientes se negaron, querían permanecer entumecidos, porque el entumecimiento se sentía como un alivio, como una anestesia, y así colapsaron. Jung documentó 27 casos, donde los pacientes se negaron a la intervención durante la fase de entumecimiento, y los 27 experimentaron quiebres completos dentro de los 6 meses. Pero aquí es donde se pone aún más específico. Jung notó que la ventana de 4 a 8 meses no era aleatoria, se correlacionaba con el tiempo que la persona había estado suprimiendo su función del sentimiento antes de que comenzara el entumecimiento. Si alguien había estado reprimiendo durante 2 años, tenían 8 meses de entumecimiento antes del colapso. Si alguien había estado reprimiendo durante 6 meses, tenían 4 meses de entumecimiento antes del colapso. Cuanto más larga la supresión, más largo el amortiguador de entumecimiento, pero el colapso siempre era inevitable, y el colapso siempre fue proporcional a la duración de la supresión. Alguien que reprimió durante 6 años y se entumeció, experimentaría un quiebre que tardaría 3 años en integrar. Alguien que reprimió durante 6 meses y se entumeció, experimentaría un quiebre que tardaría 3 meses en integrar. Jung llamó a esto la ley de compensación psíquica. El inconsciente siempre equilibra la balanza, como una justicia poética del alma. Si te niegas a sentir durante años, eventualmente te verás obligado a sentirlo todo durante años. La psique
No perdona la deuda, solo compone el interés. Ahora avancemos 102 años. El laboratorio de Huberman, en Stanford No, estaba estudiando a Jung. Estaban estudiando la interocepción, la capacidad del cerebro para sentir los estados internos del cuerpo. La interocepción es cómo sabes que tienes hambre, cómo sabes que estás cansado, cómo sabes que estás ansioso, o emocionado, o triste. Es el proceso neuronal que traduce las señales del cuerpo en sentimientos conscientes, y Huberman quería saber qué sucede con la interocepción bajo estrés crónico. Así que en 2021, su equipo reclutó a 340 participantes, todos de alto rendimiento, todos reportando estrés crónico, pero un rendimiento funcional. Midieron la precisión interoceptiva, utilizando tareas de detección del latido cardíaco, y midieron la actividad cerebral en la red interoceptiva, la ínsula, el córtex cingulado anterior, el córtex somatosensorial. Luego, siguieron a los participantes durante 24 meses, y esto es lo que encontraron. Los participantes se dividieron en dos grupos. El grupo 1 mantuvo la precisión interoceptiva durante todo el estudio. Sus cerebros continuaron procesando las señales internas normalmente. El grupo 2 mostró una disminución progresiva en la precisión interoceptiva. Sus cerebros lentamente dejaron de procesar las señales internas. A los 12 meses, el grupo 2 reportó sentirse significativamente más tranquilo que el grupo 1. Menos ansioso, menos reactivo, más controlado. Creían que estaban ganando, pero a los 18 meses algo cambió. Los participantes del grupo 2 comenzaron a experimentar crisis psicológicas agudas y repentinas, ataques de pánico, episodios depresivos, agotamiento, arrebatos de ira, y las crisis fueron severas. El 34% requirió intervención médica. El 12% requirió hospitalización. Impresionante. El grupo 1 no mostró tal patrón. Cuando los investigadores analizaron los datos cerebrales, encontraron algo extraordinario. 6 meses antes de las crisis, los participantes del grupo 2 mostraron un apagón completo de la red interoceptiva durante las tareas de estrés. Sus ínsulas dejaron de activarse. Su córtex cingulado anterior no mostró respuesta. Su córtex somatosensorial se quedó en silencio. Estaban fisiológicamente estresados, la frecuencia cardíaca elevada, el cortisol disparándose, la presión arterial aumentando, todo mal, pero sus cerebros no estaban registrando las señales de estrés. Esto es el apagón de la red interoceptiva, y predijo la crisis con un 91% de precisión, 6 meses antes. Los participantes no sintieron nada, y 6 meses después, colapsaron. Andrew Huberman escribió en las notas inéditas que este fue el hallazgo más perturbador en su carrera, porque cada protocolo de manejo del estrés, cada técnica de meditación, cada herramienta de regulación del sistema nervioso te enseña a sentir menos, pero sentir menos no es regulación, es supresión. Y la supresión siempre lleva al apagón, y el apagón siempre lleva al colapso. ¡Siempre! El estudio se presentó a Nature Neuroscience en 2022. Fue rechazado. Los revisores dijeron que las conclusiones eran demasiado incendiarias, que contradecían décadas de investigación sobre la regulación emocional. ¡Impresionante! Huberman intentó con Science, rechazado. Intentó con Neuron, rechazado. El estudio nunca ha sido publicado, pero los datos existen, y el patrón es innegable. El apagón interoceptivo predice el colapso, y el apagón se siente como calma, una falsa calma.
Esta es la validación neurológica del entumecimiento psíquico de Carl Jung. Cuando dejas de sentir, no estás trascendiendo las emociones. No estás regulando tu sistema nervioso. No estás finalmente bien. Estás en la fase de advertencia final antes del derrumbe total y tienes de 4 a 8 meses para intervenir. Ponte las pilas. Ahora hablemos de por qué el 96% de las personas no ve la señal. Porque el entumecimiento psíquico no se siente peligroso, se siente como alivio, un descanso. Has estado ansioso por años, estresado por años, abrumado por años, y entonces un día te despiertas y no sientes nada. Y es la primera falsa calma que has sentido en años. Cuidado, piensas que finalmente lo descubriste, finalmente lo dejaste ir, finalmente trascendiste el caos. Le dices a tus compadres que te sientes mucho mejor, le dices a tu terapeuta que ya no necesitas sesiones, te dices a ti mismo que finalmente estás sanando, pero no estás sanando, te estás disociando, y la disociación no es paz. Es ausencia. La verdadera paz es cuando sientes tus emociones y no te controlan. La disociación es cuando no sientes tus emociones y piensas que eso significa que no las tienes. Error, pero sí las tienes. Se están acumulando en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en tu inconsciente. Ahí están y saldrán a la superficie. No como emociones, como crisis. Carl Jung vio esto en sus pacientes. Llegaban diciendo que se sentían genial, calmados, centrados, mejor que nunca. Y él les hacía una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Si no podían recordarlo, él sabía que estaban en peligro, porque llorar es la liberación más directa del cuerpo de la tensión emocional. Y si no has llorado en meses mientras vives una vida estresante, no estás manejando el estrés, lo estás entumiendo, anestesiando. Y entumecer siempre tiene un costo. Siempre. El estudio de Andrew Huberman encontró el mismo patrón. Los participantes que reportaron sentirse tranquilos, pero que tenían apagones en las redes interoceptivas, compartían un rasgo. No podían identificar sus emociones en tiempo real. Los investigadores les mostraban rostros emocionales: feliz, triste, enojado, temeroso, y les preguntaban qué emoción sentían en respuesta. Los participantes del grupo 1, con redes interoceptivas activas, podían identificar sus emociones rápida y precisamente. Los participantes del grupo 2, con redes apagadas, no podían. Decían no sé, o no siento nada, o adivinaban incorrectamente. Esto es alexitimia, incapacidad para identificar y describir las emociones, y es la señal conductual más clara del apagón interoceptivo, la alerta máxima. Si alguien te pregunta cómo te sientes y tu respuesta inmediata es no sé, es probable que estés en la fase de entumecimiento y es probable que estés a 4 u 8 meses del colapso. A menos que intervengas ahora. Así que hablemos de intervención. El protocolo de Carl Jung para el entumecimiento psíquico era simple pero brutal. Reactivar deliberadamente la función del sentimiento. Hacía que sus pacientes se sentaran en silencio durante 30 minutos y se concentraran en su cuerpo, no para calmarlo, para sentirlo, y les daba instrucciones de quedarse con cualquier sensación que surgiera, sin importar lo incómoda que fuera. Si venía la tristeza, que viniera por completo. Si venía la ira, que viniera por completo. Si venía el miedo, que viniera por completo. No lo regularan, no lo calmaran, no lo manejaran. Sentirlo. Esto es lo opuesto a cada protocolo moderno del sistema nervioso, que te enseña a regular a la baja,
a calmar, a tranquilizar. Carl Jung enseñaba lo opuesto: regular al alza, amplificar, intensificar, porque la función del sentimiento se había atrofiado, y las funciones atrofiadas no se recuperan a través del descanso, se recuperan a través del uso. No curas un músculo débil evitando el ejercicio, lo curas ejercitándolo progresivamente. La función del sentimiento es lo mismo. Si has estado entumecido durante 3 meses, necesitas sentir intensamente durante 3 semanas para restaurar la función. Si has estado entumecido durante 6 meses, necesitas sentir intensamente durante 6 semanas. El tiempo de restauración es proporcional a la duración del entumecimiento. Pero aquí está el problema. Sentir intensamente después de un entumecimiento prolongado es excruciante, porque todas las emociones no sentidas salen a la superficie a la vez. Llorarás sin razón, te enojarás por pequeñas cosas, sentirás terror en situaciones seguras. Esto no es un derrumbe, esto es un avance. Tu función del sentimiento está volviendo a conectarse y está procesando el rezago. Carl Jung llamó a esto la crisis de reintegración y dijo que era innegociable. O sientes el rezago ahora en una reintegración controlada, o lo sientes después en un colapso incontrolado. Tú decides. Las emociones, de todas maneras, van a salir a la superficie. La única elección es si las sacas a la superficie deliberadamente, o si ellas te sacan a ti. El protocolo inédito de Andrew Huberman es casi idéntico. Lo llama entrenamiento de reactivación interoceptiva. 30 minutos diarios. Siéntate en silencio. Concéntrate en tu cuerpo. Pero no intentes calmar tu cuerpo. Intenta sentir tu cuerpo. Escanea en busca de sensaciones: tensión, rigidez, entumecimiento, hormigueo, calor, frío. Y cuando encuentres una sensación, quédate con ella. No la respires para que se vaya. No la relajes para que se vaya. No te distraigas de ella. Siéntela completamente. Deja que se intensifique. Deja que se extienda. Esto es lo opuesto a la meditación de escaneo corporal, que te enseña a relajar cada área. La reactivación interoceptiva te enseña a activar cada área, porque tu red interoceptiva se ha apagado, y las redes que se apagan no se reactivan a través de la relajación. Se reactivan a través de la estimulación deliberada. Estás reentrenando tu ínsula para procesar señales internas, reentrenando tu corteza cingulada anterior para integrar la sensación con la emoción, reentrenando tu corteza somatosensorial para mapear tu cuerpo con precisión. Esto toma de 4 a 6 semanas de práctica diaria, y las primeras 2 semanas se sentirán horribles. Te sentirás más ansioso de lo que te sentías antes de quedar entumecido. Pero esta no es ansiedad nueva. Es ansiedad vieja que suprimiste. Siempre estuvo ahí. Simplemente no la estabas sintiendo. Ahora la estás sintiendo. Y eso significa que tu red interoceptiva está volviendo a estar en línea, lo que significa que te estás alejando del colapso. La ansiedad no es el problema. El entumecimiento era el problema. La ansiedad significa que tu sistema nervioso se está comunicando. El entumecimiento significa que tu sistema nervioso ha dejado de comunicarse. Tú quieres comunicación, incluso si la comunicación es incómoda, porque la alternativa no es la falsa calma. La alternativa es el apagón, seguido por el colapso, el derrumbe. Déjame mostrarte exactamente cómo se ve esto en casos reales. Como si fuera una telenovela, pero más serio. Caso 1. Jennifer, terapeuta de 34 años de Seattle,
una gringa que vino a buscar ayuda. Jennifer fue a ver a uno de los colegas de Carl Jung en 1932. Reportó sentirse mejor de lo que se había sentido en años, en calma, centrada, finalmente capaz de ayudar a sus clientes sin ser afectada por su dolor. Pensó que finalmente había desarrollado el desapego profesional que necesitaba. Pero el colega le hizo la pregunta de Jung: ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Jennifer no podía recordarlo. No en los últimos 6 meses, tal vez más. El colega reconoció la señal inmediatamente: entumecimiento psíquico, anestesia emocional. Y Jennifer ya llevaba 6 meses en la fase de entumecimiento, lo que significaba que tenía 2 meses máximo antes del colapso, del quiebre. El colega le ofreció el protocolo de Jung. 30 minutos diarios de trabajo de sentimiento. Jennifer se negó. Dijo que no necesitaba sentir más. Necesitaba mantener la calma que finalmente había logrado. Salió de la sesión 8 semanas después. Jennifer fue hospitalizada. Derrumbe psicológico completo. Dejó de presentarse a las sesiones con los clientes. Dejó de salir de su departamento. Dejó de comer regularmente. Pasó 14 meses en tratamiento. Y cuando finalmente integró la experiencia, le dijo a su doctor que la fase de entumecimiento se había sentido como el cielo y el colapso se había sentido como el infierno. Pero en retrospectiva, el entumecimiento era el infierno, porque la desconectó de la realidad. El colapso fue en realidad la reintegración, dolorosa, pero necesaria. Jennifer regresó a la práctica, pero nunca más se permitió volver a quedar entumecida. Caso 2. Marcos, ingeniero de software de 29 años de San Francisco. Un tech bro gringo, Marcos fue uno de los participantes en el estudio inédito de Andrew Huberman. Grupo 2. Apagón interoceptivo progresivo. En el mes 12, Marcos reportó en su cuestionario semanal que se sentía increíble. Sus niveles de estrés habían disminuido dramáticamente. Estaba durmiendo bien, trabajando eficientemente, sin ansiedad, nada. El equipo de investigación marcó su archivo, porque su precisión interoceptiva había disminuido un 60%. La activación de su ínsula durante las tareas de estrés era casi 0. Se estaba apagando, pero él se sentía genial. Se suponía que el equipo no debía intervenir. Era un estudio observacional, pero una investigadora rompió el protocolo y llamó a Marcos. Le dijo que los datos de su cerebro mostraban un apagón, que probablemente se dirigía hacia una crisis, que debería considerar comenzar el protocolo de reactivación, aunque el estudio no hubiera terminado oficialmente. Marcos le agradeció amablemente, pero no comenzó el protocolo, porque se sentía bien. 5 meses después, Marcos tuvo un ataque de pánico tan severo que pensó que se estaba muriendo. El corazón latiendo a 1000, visión de túnel, pérdida completa de control. Fue a la sala de emergencias. No encontraron nada físicamente mal, pero durante las siguientes 3 semanas, Marcos tuvo 7 ataques de pánico más. Luego, un episodio depresivo. Luego, un insomnio tan severo que no podía trabajar. Tomó una licencia médica. Comenzó terapia. Comenzó medicación. Le tomó 11 meses estabilizarse. Cuando el equipo de investigación le dio seguimiento, Marcos les dijo que deseaba haber escuchado, que los 5 meses de sentirse genial no valieron los 11 meses de infierno que siguieron, y dijo que la peor parte fue que había sido advertido. Conocía los datos, simplemente no podía creer que se aplicaran a él. Porque se sentía tan bien. Caso 3. David, ejecutivo de 41 años de Londres.
Un godínez inglés de alto nivel. David nunca vio a Jung, nunca participó en el estudio de Huberman, pero su progresión coincide con el patrón exactamente. David pasó 3 años en un rol ejecutivo de alto estrés. Presión constante, demandas constantes. Lo manejó con protocolos de optimización, inmersiones en agua fría, ejercicios de respiración, meditación, nootrópicos. Y durante 3 años funcionó. Luego, en el mes 37, algo cambió. El estrés todavía estaba ahí, las demandas todavía estaban ahí, pero David dejó de sentirse estresado. Pensó que sus protocolos finalmente habían funcionado, que se había vuelto imperturbable. Le dijo a su entrenador que se sentía como una máquina, eficiente, enfocado, sin emociones. Su entrenador le preguntó si eso se sentía bien. David dijo que se sentía perfecto. Pero 4 meses después, David renunció a su trabajo, sin plan, sin advertencia. Simplemente entró a la oficina de su CEO y renunció. Su CEO quedó impactado. David acababa de ser promovido. Estaba siendo preparado para la alta gerencia. David no podía explicar por qué renunció. Simplemente sabía que tenía que irse. Durante los siguientes 6 meses, David no pudo levantarse de la cama la mayoría de los días. Canceló planes con amigos. Dejó de hacer ejercicio. Dejó de optimizar. Lo describió como verse a sí mismo disolverse. Su esposa insistió en que viera a un terapeuta. El terapeuta reconoció el patrón inmediatamente. Burnout después de un entumecimiento prolongado. El terapeuta le dio a David el mismo protocolo. 30 minutos diarios de trabajo de sentimiento. David lo hizo y fue brutal. Durante las primeras 3 semanas, lloró todos los días. Rabia, dolor, terror. Todas las emociones que había entumecido durante 4 meses volvieron a fluir. Pero en la semana 6, algo cambió. Las emociones seguían siendo intensas, pero ya no eran abrumadoras. David podía sentir y funcionar, sentir y pensar, sentir y decidir. En la semana 12, David sabía lo que quería, no regresar a su rol ejecutivo, pero decidió iniciar su propia consultoría, más pequeña, sostenible, alineada con sus valores, y lo hizo. 3 años después, aún la dirige, aún siente, aún funciona, pero nunca más se permite caer en el entumecimiento psíquico. Nunca. Estos 3 casos muestran el patrón claramente: estrés prolongado, entumecimiento como alivio aparente, negativa a intervenir, colapso, crisis, larga recuperación o, si la intervención ocurre, temprano, reintegración corta e intensa, función sostenible. La diferencia está en el reconocimiento. Si reconoces el entumecimiento como una señal de alerta, intervienes temprano. La reintegración dura 6 semanas de intensidad. Si confundes el entumecimiento con una falsa calma, esperas. El colapso dura de 6 meses a 2 años de disfunción. Imagínate, las emociones afloran de cualquier manera. La única pregunta es ¿cuándo y cómo? Ahora hablemos de por qué la industria de la salud mental no enseña esto. Porque la industria entera está construida sobre una premisa: reducir las emociones negativas. Los antidepresivos reducen las emociones negativas. Los medicamentos contra la ansiedad reducen las emociones negativas. La psicoterapia enseña estrategias de afrontamiento para reducir las emociones negativas. El modelo entero asume que las emociones negativas son el problema. Pero Carl Jung y Andrew Huberman demostraron lo contrario. Absolutamente.
Las emociones negativas no son el problema. La supresión de las emociones negativas es el problema. La ansiedad no es el problema. La incapacidad de sentir y procesar la ansiedad es el problema. La depresión no es el problema. La incapacidad de sentir y procesar la tristeza es el problema. Las emociones en sí mismas son señales de alerta, mensajeros. Cuando suprimes al mensajero, no eliminas el mensaje, simplemente dejas de recibirlo, y cuando dejas de recibir advertencias, te caes por un precipicio. Sin darte cuenta, esto es el entumecimiento psíquico, caerse por un precipicio sin darse cuenta de que estás al borde. Pero la industria de la salud mental no puede admitir esto, porque todo su modelo de ingresos depende de ayudar a la gente a sentir menos. Si sentir menos conduce al apagón y el apagón conduce al colapso, entonces todo el modelo está al revés, completamente. No deberías reducir las emociones negativas. Deberías sentirlas plenamente e integrarlas conscientemente. Pero eso no es una receta. Eso no es un protocolo facturable. Eso no es una solución escalable. Eso es simplemente trabajo psicológico brutalmente honesto. Y no hay mercado para el trabajo psicológico brutalmente honesto, cuando puedes vender calma, falsa calma. Por eso el estudio de Huberman fue rechazado de todas las revistas importantes, no porque los datos fueran malos. Los datos eran impecables. 340 participantes, 24 meses, controles rigurosos, sino porque las conclusiones amenazaban a una industria multimillonaria. Si el apagón de la interocepción predice el colapso, entonces cada aplicación que promete calmar tu sistema nervioso es potencialmente peligrosa. Cada curso de meditación que te enseña a observar las emociones sin interactuar con ellas es potencialmente peligroso. Cada protocolo de respiración diseñado para regular a la baja tu sistema es potencialmente peligroso. No porque estas herramientas sean inherentemente malas, sino porque son incompletas. Necesitas regular a la baja. Después de haber sentido y procesado completamente la emoción, pero si regulas a la baja para evitar sentir la emoción, estás suprimiendo, no regulando. Y la supresión siempre conduce al apagón, y el apagón siempre conduce al colapso. Este es el mecanismo que Jung mapeó en 1921 y Huberman validó en 2023. Y la industria de la salud mental lo ha ignorado durante 102 años. Impresionante, porque admitirlo requeriría reconstruir todo el modelo. Así que déjame darte las señales de advertencia claramente. Si experimentas 3 o más de estas, es probable que estés en entumecimiento psíquico y necesitas intervenir ahora mismo. 1. No has llorado en más de 3 meses a pesar de un estrés continuo. 2. Cuando alguien te pregunta cómo te sientes, tu respuesta inmediata es «no lo sé». 3. Te sientes en calma, pero tu cuerpo muestra signos de estrés, tensión, fatiga, insomnio, problemas digestivos. 4. Recientemente le dijiste a la gente que te sientes mejor que nunca, pero también te sientes distante de ellos. 5. Solías sentir las emociones intensamente y ahora las sientes apenas o nada en absoluto. 6. Notas que estás tomando decisiones que no se alinean con tus valores, pero no puedes acceder a por qué te molesta. 7. La gente cercana a ti dice que pareces diferente o desconectado, pero tú te sientes bien. 8. Has aumentado tus protocolos de optimización, pero te sientes menos motivado para hacer cualquier cosa fuera de esos protocolos. 9. Sientes que estás observando tu vida desde fuera de tu cuerpo. 10.
Has dejado de participar en actividades creativas o espontáneas porque te parecen inútiles. Si tienes 3 o más, empieza el protocolo hoy mismo, 30 minutos diarios. Siéntate en silencio, concéntrate en tu cuerpo, no lo calmes, siéntelo, escanea las sensaciones. Quédate con cualquier sensación que encuentres. Deja que se intensifique, deja que se extienda. Haz esto durante 6 semanas como mínimo. La semana 1 y 2 se sentirán horribles. Más ansiedad, más emoción, más intensidad. Esto no es una recaída, esto es una reactivación. La semana 3 y 4 la intensidad empezará a sentirse manejable. Llorarás, pero también funcionarás. La semana 5 y 6 sentirás las emociones claramente, sin ser abrumado por ellas. Esto es integración. Esto es lo que Jung llamó la función trascendente. No trascender las emociones, trascender la división entre el pensamiento y el sentimiento. Sientes plenamente y piensas claramente al mismo tiempo. Esto es la integridad psicológica y solo es accesible a través de la integración, nunca a través de la supresión. Las estadísticas son claras. Los pacientes de Jung que rechazaron la intervención durante el entumecimiento, el 100% colapsó en 6 meses. Los pacientes de Jung que aceptaron la intervención durante el entumecimiento, el 89% evitó el colapso por completo. Los participantes de Huberman con apagón de la interocepción que no intervinieron, el 91% experimentó una crisis en 6 meses. Los participantes de Huberman con apagón temprano que iniciaron el entrenamiento de reactivación, el 82% se estabilizó en 8 semanas. El patrón es consistente a lo largo de 102 años. Reconoce el entumecimiento como una advertencia. Interven con trabajo emocional. Evita el colapso. Ignora el entumecimiento como paz. Espera. En colapso. Estás viendo este video, lo que significa que alguna parte de ti reconoce el patrón. Tal vez estás en la fase de entumecimiento. Ahora. Tal vez estuviste en ella antes y colapsaste. Tal vez lo ves en alguien que te importa. De cualquier manera, ahora sabes lo que Jung descubrió y lo que Huberman probó. El entumecimiento psíquico no es paz. Es la última advertencia antes del terremoto. Y el terremoto está llegando. A menos que sientas ahora. Si este video te dio información que podría prevenir tu colapso, considera enviar un super gracias, no para mí, para la misión. Porque esta información debería estar en todo libro de texto de psicología, y en todo programa de psiquiatría, y en todo entrenamiento de terapia, pero no lo está, porque amenaza a la industria, así que lo compartimos aquí. Y tu apoyo nos permite seguir compartiendo lo que la industria no enseñará. La señal psicológica más peligrosa no es lo que sientes, es lo que has dejado de sentir. Esa es la verdadera alarma. Mantente alerta, siempre alerta. Como diría tu abuelita, más vale prevenir que lamentar. Y en este caso, aplica al corazón y a la mente y siente todo, absolutamente todo. No le saques, no te anestesies, enfréntalo, como los buenos charros, con valentía. Comenta aquí abajo. Escribe equipo lo sí, si reconociste esta señal de advertencia en ti mismo. Sé honesto contigo mismo, o escribe equipo ciego, si nunca te diste cuenta, hasta el derrumbe emocional, hasta el quiebre. Veamos quién está poniendo atención, quién está despierto y quién necesita un buen trancazo para reaccionar. No seas como don Ramón, reacciona antes.